escuchar bien, chicos? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bienvenidos todos. Nueva mañana de domingo. Estamos tratando de solucionar algunos problemas técnicos que estamos teniendo, pero deberíamos poder iniciar sin ningún problema. Maestro, ¿cómo estamos por allá? Ahora, ¿me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Ujú. Uy, Ya, menos, muy menos, bien. menos mal. Ok, entonces, iniciemos el conversatorio del día de hoy. Bienvenidos todos, feliz domingo. El tema del día de hoy es un tema sumamente complejo, pero también sumamente interesante y sumamente enriquecedor. Meditación y neurociencias es el tema que nos convoca el día de hoy. Resultados de la meditación, de la psiconeuroinmunología y el organismo. Personalmente, una de las cosas que más me atrajo del budismo fue justamente el que fuera tan lógico, tan coherente. Tiene ventaja también de que más que una ideología es una práctica. Por tanto, tiene características que la hacen vinculable a la ciencia. Es comprobable y es replicable. Muchos estudios se han estado iniciando a lo largo de esta última década en relación a lo que es espiritualidad desde la vereda de la ciencia, en específico de la neurociencia. Hay muchos estudios que vinculan, por ejemplo, enfermedades de salud mental con tratamientos y a la vez con prácticas espirituales. Se han medido resultados acerca de grupos de oración, en relación a trastornos como depresión o trastornos ansiosos. Y sin embargo, hemos tenido la oportunidad maravillosa de empezar a ahondar un poco más en esta clase de conocimientos cuando empezaron a iniciarse estudios desde justamente la neurociencia en la práctica meditativa. Ya todos conocen a Mathieu Ricard, ¿cierto? Venerable Mathieu, quien fue e inició su vida como científico y luego se acercó al budismo, se ordenó monje y ha participado y se ha ofrecido como voluntario en muchos estudios. Conocido mundialmente como el hombre más feliz del mundo. Entonces ya tenemos bases de que el budismo tiene incidencia a nivel cerebral. Algunos resultados conocidos de esto, por ejemplo, son el efecto directo que tiene la meditación sobre los sistemas nerviosos centrales y autónomos. Tenemos también que activa redes neuronales relacionadas a la atención y al desarrollo de la regulación de emociones. Hay estudios acerca de la neuroplasticidad que proporciona la meditación, por ejemplo, en la corteza cingulada anterior, que es la estructura encargada de regular las emociones de la amígdala. Tiene influencia también en la ínsula, que tiene que ver y regula los sentidos, las sensaciones, los olores, los gustos y las respuestas somáticas. También tiene influencia en la unión temporoparietal, que tiene que ver con la integración de nueva información. Y ya en términos un poco más psicológicos, el desarrollo de la práctica de la conciencia plena genera una metacognición emocional que se vuelve más adaptativa. O sea, ¿qué significa eso? Que podemos mirar un poco más, de forma más analítica, de forma mucho más también desapegada a nuestras emociones.
No quiero seguir ahondando más en el tema, porque yo sé que maestro tiene muchísimo preparado para este día. Entonces le doy el pase. Maestro, por favor, adelante. Muchas gracias Jesús, muchas gracias y bienvenido a cada uno de ustedes. Nuevamente, gusto en verles y sentir que están ahí al otro lado acompañándonos domingo a domingo, a mediodía, compartiendo un poco de enseñanza, de espiritualidad y con toda la mejor y buena voluntad entre todos. Así que muchas gracias por estar aquí en el otro lado. Bueno, si bien es cierto, es muy poco el tiempo que tenemos como para poder hablar de la neurociencia y la meditación, por lo tanto no podemos pretender que esta charla o este conversatorio vaya a ser propiamente tal una clase de neurociencia, pero sí al menos que nos pueda dar una muy buena aproximación científica, ¿ya? De cómo la práctica de la meditación y de las mismas enseñanzas del Dharma producen un efecto positivo a nivel no solamente espiritual, emocional, sino que físico también. ¿Ya? Cómo la espiritualidad puede estar inserta de una forma científicamente comprobable. Entonces, para que podamos nosotros comprender cómo la meditación y estas enseñanzas espirituales nos pueden afectar positivamente en el día a día, vamos viendo y tratando de hacer este enlace, ¿ya? Primero lo que tenemos que ver es la perspectiva del sujeto-objeto, que lo hemos visto en conversatorios anteriores, ¿cierto? Donde a través de la ignorancia nosotros la mente crea la dualidad objeto-sujeto. Objeto-sujeto es el que observa la realidad, ¿cierto? Pero vemos la realidad de estos objetos que aparecen a través de la percepción y lo vemos como algo completamente ajeno y generamos en virtud de lo que vemos o de lo que observamos con los sentidos, no solamente vemos, sino que con todos los sentidos, vamos creando entonces nos identificamos con algo y vamos creando entonces una etiqueta a aquello, bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable. Y nosotros vamos funcionando en nuestro día a día en virtud de aquellas etiquetas. ¿Ya? Y la mente está hecha para poder generar ese tipo de etiquetas. ¿Ya? Entonces, todas las impresiones mentales crean posteriormente voliciones que se traducen finalmente en emociones. Pero aquí viene algo muy interesante, porque la mente no distingue si el objeto percibido es real o imaginario. Dando un ejemplo, si uno, por ejemplo, se imagina que está partiendo un limón y partes ese limón y te echas el jugo, si lo estás imaginando, probablemente vas a salivar, ¿cierto? Y salivamos, ¿por qué? Porque la mente tiene la experiencia de haber sentido el jugo de ese limón, ¿cierto? Ahora el limón es completamente imaginario, pero segregaste saliva de igual forma. Una vez me acuerdo que estaba arreglando la casa de los perros con un martillo, ¿bien? Y me acuerdo que esa noche me quedé dormido y soñé que estaba martillando. ¿Ya? Pero dentro de ese sueño, me martillaba el dedo. Y en el momento que me martillo me despierto y lo primero que digo es ¡ouch! Como si fuera un dolor. Y cuando me despierto, inmediatamente digo, qué interesante lo que acaba de suceder, porque fue un sueño, pero yo reaccioné como si eso fuera realidad. Por lo tanto, la mente va a reaccionar igual ante un objeto real percibido por los sentidos como imaginario. Y el budismo se da cuenta de esto, y quienes trabajan mucho sobre el aspecto imaginario
es el budismo tántrico, el budismo tibetano, porque en cierta manera a través de las prácticas tántricas, las prácticas con las deidades tántricas, muchas de estas deidades son arquetípicas, no son necesariamente reales, no es algo celestial real, pero sí lo que evoca ya es una cualidad espiritual como la compasión, por ejemplo. Tenemos el caso de Chenrezig o Avalokiteshvara, ¿no? Entonces, cuando el ser humano realiza una práctica tántrica con estas deidades tántricas, lo que está haciendo es evocar mediante esta imaginería esa cualidad. Cuando usted, sin haber practicado este tipo de enseñanza, usted probablemente debe tener una fotografía de algún familiar, por ejemplo, ¿no? De sus hijos cuando eran niños, etc. Ese hijo o ese niño ya no está, probablemente usted ya tiene los hijos grandes, pero el hecho de recordar hace que su organismo funcione de una forma, ¿cierto? Probablemente segrega hormonas de felicidad. Por lo tanto, en cierta manera, una fotografía implica el poder evocar un recuerdo, traer al presente un recuerdo que se encuentra en el inconsciente. Y de esa manera poder estimular nuestro cuerpo con ciertas sensaciones de placer. Eso es, finalmente. Entonces, de una u otra manera, nosotros vamos evocando consciente o inconscientemente emociones, que pueden ser emociones placenteras o emociones displacenteras. Claro que sí. Ahora, hablando un poco de las emociones, ¿cuáles son las emociones más básicas que nosotros sentimos como ser humano? La angustia, por ejemplo, que está caracterizada por un estado de desorientación psíquica, en la cual tiene el sentimiento de estar limitado, restringido en tu espacio y sobre todo ahogado en tus deseos. La ansiedad en cierto es una especie de miedo a lo desconocido, que puede acercarse al estado de angustia, intranquilidad, desconsuelo, incertidumbre, pesar, preocupación. La ira, ahí tenemos el enojo, la cólera, el furor, la furia, la indignación, la irritación, etc. Todo ese estado exaltado del estado afectivo que puede llegar a exteriorizarse de forma brutal finalmente, que es una excitación tanto física como verbal, progresivamente creciente, acompañada de gritos, rupturas, agresividad, temblor, etc. El miedo es un estado psicológico divorciado de cualquier peligro real e inmediato. Creo que el miedo es sumamente interesante analizarlo. Primero, porque es ilusorio. Entonces, da lo mismo que puedas creer o no creer en lo que hablamos del Tantra hace un par de minutos atrás. Porque el miedo, finalmente, ¿ya? La mente lo que hace es tomar algo real, o sea, algo irreal, como si fuera real. Y el miedo es, por supuesto, una de las grandes características. Por eso es que el miedo siempre ha sido utilizado como una forma de control de la sociedad, del ser humano. A través del miedo, ¿cierto? Ciertos grupos pueden manipular al ser humano. Porque la mente lo que hace es imaginar posibilidades, y ante esas posibilidades de amenaza, ¿ya? Las hace real y el cuerpo reacciona brutalmente a ese estímulo. La tristeza, por otro lado, que es un estado de pena, de melancolía, de desconsuelo, aflicción, de amargura, de pesar, de tribulación, nostalgia. Tiene la sensación de que nadie te sonríe, es una sensación de abandono, de pena que corre a través de ti. Sientes que tu corazón se desgarra. Y en cierta manera todas estas emociones que estamos nombrando forman parte de este día a día, que no es real, porque todas estas emociones finalmente son
reactividad de impresiones mentales que tenemos, cuyas impresiones mentales están intercediendo en la respuesta fisiológica. Y podemos hablar de muchos otros, como los celos, la culpa, la vergüenza. La culpa, por ejemplo, es una emoción vinculada al remordimiento y a la autorrecriminación. Es la consecuencia de recordar y de lamentar acciones pasadas. La culpa puede ser una emoción educativa y pedagógica que surge como una advertencia para no repetir los mismos errores. Pedagógica en su justa medida. ¿Bien? Pero cuando te hace merecedor de un autocastigo, obviamente es una culpa completamente maligna. El peso de los acontecimientos o de las decisiones pasadas puede ser aliviado en la toma de conciencia de que parecían una buena idea en ese momento. Y de esa manera nosotros podemos desculpabilizar. Y así, como bien decía, podemos hablar de muchas otras emociones. Pero también tenemos otra emoción, y digo emoción, a la cual nosotros llamamos amor, pero que no es amor. Bien. ¿Por qué? Porque el estado de amor no es una emoción, es un estado inherente del ser, que no tiene opuestos ni contrarios, no tiene opuestos duales, no está basado en la exaltación de los sentidos ni en la emotividad. El amor es fuente de júbilo y dependiente del estado de paz. Eso es muy importante. Hay muchos sucedáneos de amor. El amor de pareja, el amor de padre, de hijo, de hermano, etc. Pero que debe estar ajeno al deseo de. Porque cuando yo aplico el deseo de que mi padre es tal cosa, que mi pareja tal cosa, entonces ya no es amor. Es un deseo exaltado, cuya emotividad positiva genera cierto estado deseoso, pero no necesariamente implica que es amor. ¿Cuándo no es amor? Si lo que sientes por amor, primero te hace sufrir. Porque de hecho nadie puede sufrir por amor. Y si sufres por amor, entonces lo que estabas sintiendo no es amor. Entonces estás atrapado en la emocionalidad. El amor que experimenta el ser humano en su aparente desconexión con su fuente es un amor sensacionalista, basado en el espejismo, en la individualidad, no es universal, y necesita de individuos sujetos separados y desconectados para existir. La condicionalidad puede mutar y puede provocar dependencia, odio, desdicha, rencor, celo y frustración según las condiciones que imperen. Entonces, cuando no tienes ese amor, si te produce odio, desdicha, rencor, celo, frustración, nunca amaste verdaderamente. Por eso es muy claro que nosotros tendemos a confundir el amor, ¿ya?, con aspectos emotivos. Y esto es clave para poder comprender todo esto. Ahora bien, todas estas emociones que son reacciones, finalmente son reacciones que vienen ¿de qué parte? ¿De dónde? De impresiones mentales, ¿no? Estas impresiones mentales generan en nuestro cerebro redes neuronales. Estas redes neuronales finalmente son redes, como bien se dice, de neuronas, ¿ya?, donde se unen unas neuronas con otras, creando entonces una red sináptica, que genera sinapsis, ¿ya?, entre una terminal presináptica de una neurona y una terminal postsináptica de otra neurona. Y el espacio contenido entre una neurona y otra, es cierto, es el espacio sináptico. Entonces todo eso, toda esa red neuronal que se crea en virtud de una imagen ilusoria que se crea en el cerebro, va a crear finalmente una reactividad
biológica, ¿bien?, que va a ser comandada principalmente por el cerebro límbico, el hipotálamo, ¿ya?, que es, ¿cierto?, esa glándula que se encuentra ahí detrás, cerca del cerebelo, ¿ya?, y que va a expulsar tanto hormonas como cualquier tipo de neurotransmisores, que va a través del torrente sanguíneo y del sistema nervioso, ¿cierto?, a inundar todo nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener neuronas, vamos a tener hormonas segregadas, ¿ya?, desde las glándulas cerebrales, como también desde las glándulas que se encuentran situadas en cualquier otra parte del cuerpo, ¿ya?, como también los neurotransmisores que van a llegar a las células, ¿ya?, y las células van a reaccionar de acuerdo a aquellos neurotransmisores que vayan en función a entregar ese tipo de información. Por eso que nuestras células pueden generar adicción también, se pueden volver adictas, ¿ya?, a ciertos neurotransmisores o a ciertas hormonas que se puedan ir segregando. Que por lo general, la gran mayoría de las hormonas que vamos segregando en el día a día son hormonas del estrés. Ahora, ¿qué es el estrés? Cuando una persona experimenta un estado de tensión y ansiedad durante un periodo continuo, está viviendo lo que se conoce como un estrés. Es un estado que puede originar un todo abanico de afecciones físicas, así como una molestia de sensación o de pesadumbre en la persona que lo sufre. Nosotros tenemos un sistema nervioso autónomo, ¿ya?, basado por dos cualidades, ¿ya?, o dos tipos, que uno es el sistema nervioso simpático, que no tiene nada de simpático, pero le llaman así, ¿cierto?, o le llaman también el sistema nervioso excitado, o el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces, cuando la mente se desestabiliza, ¿bien?, entonces se produce esa alteración del sistema nervioso autónomo, generando este tipo de reacción. El problema está en que nosotros vivimos completamente estresados las 24 horas del día. Ahora, como bien decíamos hace un momento atrás, como la mente no distingue entre ficción y realidad, ¿bien?, cada vez, por ejemplo, que yo voy sosteniendo una conversación con cualquier persona y esa persona me dice, hoy ¿te enteraste de las noticias que hay un atentado en el sur de Chile? Estado de alerta. Pero tú lo tienes tan normalizado que no lo notas. Pero el sistema nervioso se pone en estrés, alerta. Entonces estoy actuando ¿desde dónde? Nuestro cerebro se compone de tres partes fundamentales: el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El sistema límbico es lo que rige todo el aspecto emocional, ¿cierto?, que es la capa intermedia. La primitiva, que es la responsable de este estado de estrés, que es la que nos dice ataca o huye. Entonces, en el momento en que me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un problema ahí y están pasando tales cosas, entonces yo me pongo en este estado de estrés. Que yo lo normalice y no me dé cuenta, ese es otro problema. Entonces le estoy enviando la información a todo mi cuerpo para que diga, ponte en alerta, es decir, ataca o huye. Porque ese cerebro reptiliano, ¿bien?, lo tenemos todos los animales, ¿bien?, y nosotros funcionamos, lamentablemente, en virtud de esto. Cuando me entero a través de las noticias, hay una manifestación en tal parte, tantas personas heridas, no te está ocurriendo a ti, pero el sistema nervioso se pone en alerta, estrés. Estás viendo una película, vas al cine, o lo ves por Netflix, ya para hacerlo más contingente.
ves una película de acción, ¿cierto? Ahí en Netflix. Te estresa. Por muy buena que sea la película, recordar que la mente siempre reconoce los objetos externos como si te estuvieran pasando necesariamente a ti. Da lo mismo, ¿ya?, si la vivencia es personal o no es personal. El hecho que te enteres, el organismo va a reaccionar. Aunque tú tomes la distancia emocional, cuidado con esto, aunque tomes la distancia emocional, tu sistema nervioso se va a poner en alerta. Por lo tanto, las dos características principales de los estados de estrés son el origen psicológico del estrés, por la cual un elemento percibido como estresante por la persona induce a una serie de cambios en la actividad física y orgánica, como la intervención de las distintas hormonas relacionadas con el estrés, las cuales son las responsables de dichas alteraciones físicas. Estas hormonas son liberadas desde el cerebro hasta todos los rincones de nuestro cuerpo, provocando tal y como se comenta un gran número de cambios físicos y fisiológicos. Por lo tanto, antes de recurrir a la pastilla, preguntémonos por qué he normalizado el estrés y vivo buscando probablemente, viviendo a través de los sentidos, en búsqueda de la sobreestimulación y no de la pacificación de los sentidos. Veamos un poco, y quiero enfocarme especialmente cómo afecta finalmente todos estos procesos fisiológicos y cuáles son las hormonas finalmente que nos están haciendo la vida imposible. Uno, el cortisol. El cortisol se ha establecido como la hormona del estrés por naturaleza. Es una de las reinas del estrés. El cuerpo, ante estas circunstancias estresantes o de emergencia, produce y libera grandes cantidades de esta hormona, las cuales sirve como detonante para responder a dicha situación de forma rápida y hábil. Cuando una persona pasa durante mucho tiempo en un estado de estrés normalizado, puede ser candidata o candidato a una enfermedad autoinmune. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la inmunidad, que tiene la característica de protegernos del medio, se ve amedrentada directamente por lo que ingresa por los sentidos. La autoinmunidad, como las enfermedades de deficiencia inmunológica, están hablando por sí mismas, que aplican sobre un estado permanente en el tiempo de estados mentales alterados. En el caso de la autoinmunidad, significa que la persona se ha sentido en un ataque permanente, en un estado de estrés permanente, donde el sistema nervioso parasimpático no ha tenido una mayor participación. Y en la enfermedad de deficiencia inmunológica, significa que hay un estado de depresión y de culpabilización permanente también en el plan, que genera obviamente una respuesta fisiológica también hormonal. Pero nos vamos a ir más que nada al aspecto del estrés propiamente tal, valga la redundancia, porque es lo que más está afectando a la población. En circunstancias de normalidad, la energía que genera nuestro cuerpo va dirigida a ejecutar las diferentes tareas metabólicas que mantienen el equilibrio de las funciones corporales. Sin embargo, ante la aparición de un evento estresante, el cerebro genera una serie de señales que viajan hasta las glándulas adrenales, las cuales comienzan a liberar grandes cantidades de cortisol. Una vez liberado el cortisol, este se encarga de la descarga de glucosa en la sangre,
La glucosa genera una gran cantidad de energía en los músculos. ¿Y por qué? ¿Por qué necesita entonces esa descarga de glucosa? Porque necesita la energía para poder correr, para poder huir. ¿Te das cuenta? Cuando este elemento es estresante, ¿ya? Desaparecen los niveles de cortisol, ¿ya? Perdón, cuando el nivel de estrés desaparece, el elemento estresante como el cortisol desaparece, se restaura y el organismo vuelve a la normalidad. Esta respuesta no es para nada perjudicial para la persona en virtud cuando se trata de un estado de estrés temporal, ¿de acuerdo? Cuando tienes que tomar una decisión porque está pasando en rojo en un semáforo, claro, no puedes ir caminando lentamente, tienes que apurar el paso. Entonces el organismo te inyecta de cortisol, ¿cierto? Hay mayor cantidad de glucosa en la sangre y vamos, ahí apuremos el paso, ¿de acuerdo? Pero pasaste el semáforo, entonces volvemos a la normalidad. Pero si vivo en un estrés permanente y si mi mente está constantemente repercutiendo imágenes de estrés, porque yo puedo vivir en el campo, incluso, en una casa con vista al mar, pero mientras la mente esté replicando a nivel subconsciente imágenes de estrés, tenemos un problema de estrés igual. Es como si estuviera usted en la ciudad, ¿bien? En ese lugar tan propicio para que se generen todas estas segregaciones de hormonas del estrés. Por lo tanto, aquí tenemos dos escenarios. El escenario real, percibido por los sentidos, como el escenario virtual, por así llamarlo, que es el imaginativo, que se va generando a través de aquellos pensamientos involuntarios que vienen del subconsciente. Ahora, cuando tenemos el cortisol elevado, ¿qué viene? Cambios de humor, fatiga, cefalea, palpitaciones, hipertensión, bajo apetito, afecciones gástricas, dolor muscular, calambre, etc. Después tenemos el glucagón, que se sintetiza mediante las células del páncreas y su principal foco de actuación es que se centra en el metabolismo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, también personas que tengan problemas con la metabolización de los hidratos de carbono o en realidad con cualquier proceso digestivo, tenemos que revisar los niveles de glucagón. Pero más allá, si un nivel de glucagón a usted le aparece alterado, estrés. Regula el estrés. Si tiene una enfermedad autoinmune, regula el estrés. Si tiene problemas digestivos, regula el estrés. Problemas cardíacos, regula el estrés. Ante una situación de emergencia de estrés, el páncreas libera grandes dosis de glucagón al torrente sanguíneo para cargar de energía a nuestro cuerpo, ¿ya? Para poder generar una acción, ¿ya? Por lo tanto, cuidado, porque el exceso de glucagón podría ser incluso la puerta de entrada para una diabetes. Entonces, si yo vivo estresado, tengo problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono y aparte como muchos hidratos de carbono, soy el candidato número 1 a la diabetes. Entonces, el enfermo diabético no solamente tiene que controlar la ingesta de hidratos de carbono, sino que tiene que ver qué pasa con el glucagón. Y la mejor forma de regularlo no es la pastilla. Si usted usted la regula con la alimentación y reduciendo el estrés. Y fíjese que para todas estas enfermedades que van saliendo, ¿ya? Tenemos una sola solución: la meditación. Continuemos. La otra es la prolactina, que
porque a pesar de que esta hormona sea conocida por su implicación en la segregación de la leche en el periodo de lactancia, los niveles de prolactina pueden verse seriamente afectados ante situaciones de estrés que se prolongan en el tiempo. Como consecuencia de la inhibición de las hormonas sexuales femeninas, acarrean en la mujer una reducción del estrógeno, alterando la menstruación y la falta de ovulación, generando por lo tanto también problemas en la fertilidad de la mujer. Tenemos el tema de los estrógenos. El estrés disminuye la liberación de los estrógenos. No obstante, la correspondencia entre estrógeno y estrés se produce de forma bidireccional, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema bastante interesante de analizar. Y por último, también tenemos la progesterona, que se elabora en los ovarios y entre sus muchas funciones se encuentra la de ajustar el ciclo menstrual e intervenir en los efectos de los estrógenos. Ahí tenemos más o menos una síntesis, ¿ya?, de algunas hormonas, ¿cierto?, del estrés, ¿ya? Faltó obviamente una de las más conocidas también, que es la adrenalina, ¿no? Pero también tenemos las llamadas hormonas de la felicidad, donde tenemos, por ejemplo, las endorfinas, que son consideradas como la morfina del cuerpo, una suerte de analgésico natural, ¿ya?, que por eso al ingerir comida extremadamente picante es una de las formas de liberar un poco estas endorfinas, ¿no? ¿Ya? Que promueven un estado de bienestar y de placer. Tenemos también la dopamina y la serotonina. La dopamina provoca placer y este hace que te sientas bien, pero cuidado con la dopamina, porque la dopamina también es la responsable de la adicción, ¿ya? Por lo tanto, en cierta manera, estas hormonas de la felicidad, ¿ya?, debemos tenerlas también controladas, especialmente la dopamina, por el hecho de que puede producir esta posibilidad de generar una adicción. De hecho, las conductas sociales basadas en el deseo, ¿ya?, estimulan la segregación de dopamina. De hecho, una persona que siempre está deseando algo, dopamina. Por lo tanto, ¿cuál vendría siendo la hormona principal de esta causa del sufrimiento en el ser humano? No es la falta de, sino que la adicción a la dopamina. La necesidad de buscar felicidad en el llegar a ser, en el hacer cosas, en el lograr algo, es también una adicción a la dopamina. Las compras compulsivas que hacen las personas, por ejemplo. Hoy me voy a comprar esto, no sé, está en oferta, dopamina. Entonces, por eso es que las personas creen que la felicidad, ¿ya?, es finalmente una segregación de dopamina, que te hace sentir feliz durante un tiempo. La serotonina es otra, que se conoce como la sustancia de la felicidad, ¿ya? No en vano, muchos fármacos antidepresivos actúan sobre los receptores de la serotonina en el cerebro. ¿Bien? Además, si dentro de tu cuerpo los niveles de esta hormona son más bajos de los normales, se incrementa la necesidad de comer, porque una de sus funciones es crear la sensación de saciedad y de regular los movimientos del intestino. Para producir serotonina, el organismo necesita del aminoácido triptófano, y por ello tomar alimentos ricos en este, como queso, leche, huevo, pollo, pescado, etc., favorece la sensación de saciedad. ¿Bien? Pero de una u otra manera, uno podría decir, bueno, entonces yo tengo que tener todas estas hormonas, entre comillas, de felicidad en su máximo esplendor. No necesariamente, porque recordemos que todos los excesos de segregación hormonal produce dependencia, porque finalmente igual las células se hacen adictas, especialmente de la dopamina. Y por último tenemos la oxitocina, ya que entre otras sirve para poder sentir una mayor seguridad, te sirve para poder socializar mejor.
Esta hormona es responsable del vínculo químico, madre-hijo, de la empatía, de la sociabilidad, ¿ya? Y ayuda obviamente también a reducir la ansiedad y el estrés, generando una sensación de confianza. Debido a estas propiedades, se está investigando su posible uso de forma terapéutica incluso, ¿ya? No obstante, y de forma curiosa, si obtienes una alta cantidad de oxitocina, te puede llevar a un efecto contrario, que son acciones violentas y destructivas frente al prójimo. Entonces, la meditación, por un lado, permite que la segregación a nivel hormonal puedan regularse sin la necesidad de una segregación violenta y abrupta. Lo que hace, por ejemplo, que desde la perspectiva del estrés, los niveles de cortisol que se segreguen cada vez sean menos ante un evento determinante. Entonces, cada vez la reactividad emocional basada en el cerebro reptiliano va a ser menor. La amígdala cerebral, que es la responsable también de toda esta emocionalidad, ¿ya? Con la meditación comienza a disminuir, porque en la medida que yo soy más emocional, en la medida que estoy más atrapado en el estrés, la amígdala cerebral aumenta su tamaño, pero en la medida de que voy equilibrando el estrés, también va disminuyendo. Entonces, ¿qué efecto tiene directamente la meditación sobre el cerebro? Porque sabemos que sobre el cerebro se disparan todas las funciones psiconeuroinmunológicas, ¿cierto? Con toda esta cantidad de químicos, ¿ya?, que hemos mencionado, y que son muchos más por lo demás. Estamos mencionando solamente algunos. En primer lugar, en el lóbulo frontal, ya en el lado izquierdo de esta región, está asociado a las emociones positivas y al estado de calma, ¿cierto?, que vendría siendo esta parte de aquí, ¿no? Se crea un estado afectivo positivo y disminuye la ansiedad y la cólera. Aumenta los niveles de GABA, un neurotransmisor que implica menor distracción por los estímulos exteriores, lo que implica la concentración. Luego tenemos en la parte derecha del lóbulo frontal, ¿ya?, tenemos una disminución también de la actividad, ¿ya?, permitiendo una reducción notable del estrés. Por otro lado, tenemos el hipotálamo, ya que se encuentra en el centro propiamente tal del cerebro, ¿ya?, que regula el medio interno del organismo. Controla los parámetros como la tensión arterial, la temperatura, el ritmo del corazón, para aquellas personas que son propensas a las arritmias o cualquier afección cardíaca, ¿ya?, y es el que procesa las emociones. Por lo tanto, reduce la frecuencia cardíaca y respiratoria, la tensión arterial, aumenta la producción de serotonina, que es un neurotransmisor cuyo déficit está asociado a la depresión. Bien. Tenemos el lóbulo parietal, que el lóbulo parietal se encuentra aquí, es en esta zona, que regula el sentido del sí mismo y la orientación física. En él se genera una imagen tridimensional del cuerpo en el espacio y proporciona la ubicación espacial, distingue entre el individuo y el exterior. Sumamente importante desde la perspectiva budista el lóbulo parietal, ¿ya?, porque cuando se genera una asociación del individuo, una sobreexaltación de la personalidad, el lóbulo parietal se encuentra completamente alterado ahí, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Cuando se genera esta alteración en el lóbulo parietal, tenemos una pérdida de la sensación de la unicidad del espacio-tiempo. Luego tenemos el sistema límbico, que es la región encargada de procesar las emociones formadas por el hipocampo, ¿ya?, por la amígdala y el hipotálamo, cuya función
aumenta la receptividad emocional y la visualización de imágenes, estimula la producción de las endorfinas, ¿cierto? Que son estas drogas producidas por el organismo y que en ellas se reduce el miedo, se produce una sensación de aparente felicidad y de euforia. Pero cuidado, porque a pesar de que todas estas hormonas de placer o de felicidad que se llaman, ¿ya?, son beneficiosas, ¿ya?, el hecho de que nosotros estemos vinculados con dos tipos de hormonas de placer, displacer, sigo atrapado en la emocionalidad. Porque a través de la meditación lo que yo estoy logrando es la regularización completa de toda segregación hormonal. Porque si yo me procuro solamente tener actividades que vayan a producir hormonas de placer, en ausencia del placer se produce el displacer. No obstante, cuando genero la neuroplasticidad en el cerebro, ahí cambia. La neuroplasticidad significa, ¿cierto?, esta capacidad que tiene el cerebro para poder modificarse a sí mismo, estructural y biológicamente, lo que permite, ¿ya?, en primera instancia, el poder generar una desprogramación de las redes neuronales que implican finalmente, ¿ya?, la imagen a nivel consciente o subconsciente que se traduce en la producción de hormonas basadas en la reacción emocional. Por eso es que la meditación es clave ahí, porque en el momento en que yo puedo desidentificar las imágenes que yo tengo a nivel subconsciente e inconsciente y puedo erradicar las impurezas, por ejemplo, a través de la introspección, estoy desmontando todas aquellas redes neuronales y toda reactividad psiconeuroinmunológica que se pueda producir. Eso es básicamente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué solución me está dando la meditación desde este punto de vista? La disminución de la preocupación, la ansiedad, la impulsividad, la disminución del estrés, el miedo, la soledad, la depresión y de todas las emociones, sean estas positivas o destructivas. Mejora el nivel de la autoestima y de la aceptación, nivela esta neurosis, ¿ya?, de la sobrevaloración y de la desvalorización de la personalidad, genera una visión menos apegada de la personalidad, por lo tanto sueltas, que te hace más fácil soltarte a ti mismo, ¿ya? Por lo tanto te hace más proclive a poder comprender la vacuidad de los fenómenos de forma interna. Aumenta tu optimismo a nivel global, tiende a la relajación cuerpo-mente, a la atención consciente, al estar centrado en el momento presente, previene la angustia oral y la necesidad de autosatisfacerse a través del consumo de algún elemento que te genera un vicio, alcohol, cigarrillo, etc. Ayuda a desarrollar las conexiones sociales positivas, desprograma las redes neuronales, lo que hace un fármaco, por ejemplo, estos psicofármacos que dan. Los psicofármacos lo que hacen es desmontar temporalmente estas redes neuronales que te producen el estrés, que te producen la depresión, pero cuando dejas el fármaco, las redes neuronales vuelven a mantelarse, ¿cierto?, a establecerse, ¿ya?, y de una forma más simple. Por eso es que te la dan durante tanto tiempo, ¿ya? Pero posteriormente es un punto que nunca termina, porque empiezas con un psicofármaco y después terminas con la farmacia entera, ¿ya? Pero en la medida que la meditación comienza a hacerse presente, ¿bien?, la necesidad de la dependencia de los psicofármacos empieza a disminuir. Por lo tanto, mientras uno antes utilice la meditación, ¿ya?, como medicina preventiva
a nivel psiquiátrico y psicológico mucho mejor. Ayuda a desarrollar las conexiones sociales positivas, debido a estas nuevas redes neuronales que podemos ir generando, mejora el humor y la inteligencia emocional, definitivamente. Y de ahí, obviamente, hay mucho. Si bien es cierto, la neurociencia tiene mucho que aportar en esto, ¿ya? Tiene mucho todavía que investigar, ¿bien? Dando como un pequeño síntesis a todo esto, podemos decir que las últimas décadas el budismo tibetano ha estado muy ligado con la neurociencia. De hecho, grupos de neurocientíficos norteamericanos han ido a poder investigar ya desde la perspectiva budista qué es lo que sucede, y se han podido entrevistar con su santidad el Dalai Lama. Una vez le preguntaron a su santidad dónde se encuentra la conciencia. ¿Bien? Porque a pesar de todos los adelantos neurocientíficos, la neurociencia todavía no ha podido descubrir dónde está la conciencia. Porque la conciencia no está en ninguna parte del cerebro. Porque la respuesta de su santidad fue que la conciencia está aquí. Fue lo único que vi. Entonces, ¿la conciencia dónde está? ¿En el timo? La conciencia está en la calle pidiendo línea. ¿En el sistema inmune? ¿Está la conciencia en el corazón? Probablemente en el corazón. Porque la vida comienza con el primer latido del corazón. Cuando la conciencia de reconexión ingresa a la matriz a través del primer latido. Ahí ya estás. Muchas gracias. No puedo leer lamentablemente los textos, así que si hay alguna pregunta y si Jesús la puede leer. Maestro. Ah, sí, dígame. Maestro, primero que nada agradecerle esta charla maravillosa y el cierre de la charla bellísima. Y bueno, quisiera aportar con mi propia experiencia. Recuerda que cuando estuve en el diplomado de psicología budista, yo le comenté que andaba con unas crisis de pánico, ¿se acuerdan? ¿Lo habíamos comentado? Sí. Bueno, eso tenía que ver principalmente con varios factores, pero lo importante de rescatar es cómo lo trabajé. O sea, si bien yo había leído que uno podía trabajar las crisis de pánico y angustia a través de la meditación, como no las había vivido, para mí eran teoría. Pero bajé toda esta información a la práctica y realicé justamente un poco lo que hice al principio de su presentación, que tiene que ver con el principio de que el cerebro no reconoce entre realidad y pensamiento. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Que cuando empezaban estas crisis de pánico, en cualquier parte, en el metro Santiago, me ponía mis audífonos, ponía sonidos de naturaleza, cerraba los ojos y empezaba a visualizar el mar, lugares abiertos, y así comencé a hacerlas bajar. Eso lo empecé a ocupar cada vez que me sucedía y además lo complementaba con estados de atención plena profundo. Me concentraba solo en mi respiración, no importa dónde estuviera. Y hacía todo como este cierre de realidad y recreaba una realidad en mi mente, y a través de un estado de atención plena profundo lograba bajar las pulsaciones cardíacas al nivel normal, estando en una crisis de pánico, que significa casi que te vas a desmayar. Entonces así me di cuenta que podía regularlas al punto de que un día estaba en meditación y dije ya, vamos a ver qué hay de real en esto. Y estaba en una meditación de atención plena y dije, me voy a autoinferir una crisis de pánico. Y empecé a pensar en espacios cerrados con mucha gente, que es lo que a mí me generaba esta situación. Y lo hice y empecé de a poco a sentir la palpitación al punto de que mis manos empezaron a mojarse. Y ya sentía que me iba a desmayar y ahí dije ya, el antídoto. Y hice atención plena. Y empecé la respiración, bajé, subí, hasta que volví a mantener todos mis procesos, ya sea de presión, porque la presión se dispara la pulsación, hasta que volví a bajar y seguí con mi meditación de atención plena. Eso fue aproximadamente unos 30 minutos, en que me la autoinduje y la pude bajar.
Entonces, ¿qué quiero aportar con esto? Es que realmente la meditación, en este caso atención plena, realmente la meditación de atención plena sirve de verdad para todo lo que tiene que ver con los procesos de estrés, con los procesos de crisis de pánico, ahí, ni siquiera en el momento, ni siquiera de manera como ni siquiera de manera preventiva, porque también sirve, pero en el momento uno puede hacer una meditación de atención plena y volver a un estado regulado de palpitaciones. Así que con eso quería aportar, maestro. A ver si a alguien le sirve, porque aquí no nos ha pasado, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Natalia, por tu importante aporte, porque yo creo que puede ser muy importante, obviamente, para todas las personas, especialmente aquellas que carecen de estos recursos cognitivos, ¿cierto? Y meditativos tan importantes. Sabemos que la capacidad que tiene la mente para poder reinterpretar la realidad es muy grande, muy fuerte, y depende de nosotros empezar a desarrollar toda esa capacidad. Acordémonos, por ejemplo, de este ejercicio tántrico que hacen nuestros hermanos los monjes Vajrayana, los monjes tibetanos, ¿cierto?, en los monasterios en los Himalayas, que es la meditación Tummo, ¿cierto?, que es su hábito es lo mojan, ¿cierto?, con agua, y en pleno invierno, en plena nieve, ellos se ponen a meditar en el fuego interno del cuerpo, ¿ya? Y a través de ciertas visualizaciones ellos pueden lograr aumentar la temperatura y desecar la ropa, ser verdaderas estufas vivientes, y desecar su hábito solamente con el calor corporal, a pesar de que puedan tener 20 grados bajo cero en el exterior, ¿ya? Y eso se va utilizando solamente a través de la correcta comprensión y de las facultades mentales, ¿no? Por lo tanto, como nosotros podemos utilizar esa facultad, que en cierta manera es un defecto por un lado, ¿cierto? El hecho que no pueda reconocer, ¿cierto?, entre sujeto, objeto, interior o exterior, ¿ya?, entre el objeto percibido por los sentidos como lo imaginado, pero nos podemos aprovechar de ese recurso, ¿ya?, para poder generar el efecto contrario, ¿ya? El hecho que yo pueda imaginar algo, ¿ya?, y que mi cerebro pueda reaccionar de acuerdo a lo que estoy imaginando, porque es así como se produce el miedo, yo puedo producir también el efecto completamente contrario, porque yo finalmente soy el que creo mi realidad, no es el medio. Yo con cada uno de mis pensamientos voy creando mi realidad. Por eso es muy importante, ¿ya?, el autoconocimiento y, por supuesto, el estudio de la psicología budista. Obviamente todo lo que es esto de la neurociencia lo vamos a tratar más que nada el próximo año en el curso que va a presentar la Escuela de Meditación y Neurociencias, ¿no? Pero al menos ha querido presentar una pequeña síntesis, ¿ya?, de toda esta funcionalidad bioquímica que se va produciendo en el cuerpo a causa de la falta de la meditación, como también por causa de la meditación, que es lo que produce, ¿ya?, a nivel tanto físico, mental y espiritual. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Yo quiero hacer un comentario. ¿Se escucha? Sí. Sí. Maestro, muchas gracias por... en realidad este tema da para mucho y necesitaríamos varias sesiones. Pero quería comentar y quizás su enfoque acerca de la neuroplasticidad, porque para lo que nos estamos iniciando ya como en la segunda etapa de la vida, como cerca de los 50, uno dice, a lo mejor la neuroplasticidad no es tan alta como en la niñez, ¿cierto? Y de ahí la importancia de incluir la meditación en los colegios, en nuestra educación, o sea, cambiar la educación para cambiar el mundo, como lo hemos comentado en otro conversatorio. Y es bonito cuando se estudia esto de incluso las redes atencionales, cuando nosotros estamos en meditación, cuando queremos enfocarnos, primero que nada, por ejemplo, la meditación shamatha, en un objeto, después tendemos a distraernos, ¿cierto? Y eso se aloja en otras redes neuronales, que es la red neuronal por defecto, que se llama,
después volvemos a la corteza prefrontal y finalmente otra vez nos enfocamos. O sea, hay distintas áreas del cerebro que están plenamente identificadas con la neurociencia, lo que ocurre en este proceso cuando tratamos de meditar y enfocarnos. ¿Ah? Y por otro lado está el cultivo de los paramitas, ¿cierto? Que son todas estas, los inconmensurables, ¿cierto? Como el cultivo de la compasión, por nombrar algunos, y que también tiene sus áreas bien determinadas y que, claro, nosotros en Occidente tendemos a confundir lo que es la empatía con la compasión, ¿cierto? Y sabemos y hemos conversado en otros conversatorios que no es lo mismo, que la empatía es casi innata, ¿cierto? Los seres humanos en la mayoría de las veces esta condición ya está al nacer. Después a los 3, 4 años se desarrolla la teoría de la mente, ¿cierto? Que es como adivinar la intención del otro, lo cual estaría un poco defectuosa en las personas con autismo. Pero la buena noticia es que la compasión se puede cultivar a cualquier edad, ¿ya? Y eso está ampliamente demostrado por los estudios de resonancia funcional, no solo en los meditadores que llevan mucho tiempo, sino que en estos programas que a veces hacen de cortos, de 8 semanas, ¿cierto? En que al menos se producen cambios estructurales. ¿Y cómo uno puede diferenciar la empatía? Solamente esto de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Que a veces no es tan difícil ver el sufrimiento, a veces vivirlo como propio, y la compasión tiene esta motivación prosocial, ¿cierto? Es liberar a los demás del sufrimiento. Y pienso yo que ahí también está la clave de la educación, digamos, no solo de nosotros cultivarlo, y a lo mejor usted nos puede dar algunas pautas, cómo cultivar la compasión, la alegría o el amor benevolente durante la meditación, y sino que incluirlo en la educación. Yo creo que ahí tendríamos de todas maneras un cambio generacional en todo sentido. Sí, completamente, Carolina. Muchas gracias por el aporte. Hay algo que es muy efectivo. En la medida que nosotros vamos avanzando en edad, por una razón muy lógica y muy evidente, nosotros momento a momento siempre vamos imprimiendo información, ¿cierto? Y todo eso se va guardando, ¿cierto?, en esta memoria de almacenaje, por así decirlo, ¿no? Y cuando es requerido, la mente recurre a la memoria para poder saber cómo actuar frente a un estímulo, ¿ya?, que ya se puede haber vivido en alguna etapa de la vida. La mente es programable y desprogramable independiente de la edad que el ser humano tenga. No obstante, a mayor edad, ¿cierto?, tenemos mayor información, ¿ya?, mayores impresiones, por lo tanto hay que hacer más trabajo, lo que implica que a más temprana edad, mejor. Por lo general, por ejemplo, a un niño, a un infante, basta con que pueda hacer meditación de calma mental para que pueda el niño vivir e imprimir el tipo de información de una forma más saludable. Pero también depende de los padres, por un lado, de proveer del medio ambiente. ¿De acuerdo? Porque hay algo que es muy, muy certero. Los niños no se pierden por las amistades afuera, no se pierden en el colegio. Los niños los perdemos dentro del hogar. ¿Bien? Porque es dentro del hogar donde aprende el niño, ¿ya?, de la o las personas con las que conviven el día a día. ¿Bien? Por lo tanto, si tenemos un ambiente familiar de paz, de amor, de generosidad, de empatía, obviamente va a crecer en un ambiente sano, ¿ya?, y va a tomar esos valores, y como el ser humano siempre replica lo que observa, porque la mente es programable, por eso que en la educación formal a nosotros nos programan. Nosotros pasamos 12 años en el colegio para ser programados, para poder actuar de cierta forma y para poder ser, ¿ya?, personas que obedezcan
y no tengan juicio propio. ¿Ya? Porque no enseñan a generar juicio propio en el colegio. No enseñan a tener pensamiento independiente. Porque todo eso rompe el sistema, rompe los modelos. ¿Ya? En el ser humano, cuando ya somos adultos, tenemos tantas impresiones que necesitamos, obviamente, de un recurso mayor, que en ese caso sería la introspección. Porque la introspección es la que nos permite generar esta, a nivel fisiológico estoy hablando, ¿no? Generar esta desprogramación de redes neuronales. Porque yo voy limpiando las voliciones contenidas en aquellas impresiones. Todas estas samskaras que voy teniendo, voy generando entonces esta limpieza y voy desmantelando redes neuronales, ¿cierto? Dando este tipo de respuesta a nivel un poco más biológico, ¿no? Y que nos permite esta desprogramación y desprogramar este sí mismo, este yo mismo, y de esa manera poder recuperar la libertad, porque uno piensa que la libertad es el hecho de poder elegir entre A y B, y eso no necesariamente es libertad, porque yo puedo estar condicionado por el miedo, por ejemplo, para poder actuar A o actuar B, pero no necesariamente ni A y B ya son opciones que me entregan una libertad de acción. ¿Bien? Entonces, en la medida en que nosotros a más temprana edad podemos ir trabajando interiormente, podemos ir meditando, más fácil se nos va a hacer la vida y mejores vínculos vamos a tener, porque no vamos a estar condicionados por todos estos programas que nos han metido consciente e inconscientemente. El medio externo, que es la sociedad, y el medio interno, que puede ser la familia o las personas que nos están criando. Por eso, para aquellos padres que quieran cambiar a sus hijos, cámbiense ustedes mismos. Es lo primero. Hola maestro, buenas tardes. No sé si me escucha. Hola, muy bien, gracias. Hola, saludo a la Jechu y a los demás compañeros conectados. Yo tengo dos consultas que hacerle. Primero, si en el budismo inconsciente y subconsciente son lo mismo o hay alguna diferencia. Y la otra consulta es si el único método que existe para poder hacer consciente ese inconsciente es solo a través de la meditación, o si en el vivir el momento presente, en el día a día, también nos ayuda a poder hacer consciente ese inconsciente. Bueno, primero, cuando hablo un poco de consciente, inconsciente, lo estoy proponiendo un poco desde una perspectiva occidental, ¿ya? Porque en caso contrario tendría que explicarlo desde los 5 agregados y necesitaríamos obviamente una transmisión completa para poder hablar de los 5 agregados, que es lo que forma la personalidad. Y ahí se encuentra obviamente todo lo que es el ser humano desde su perspectiva psicológica, ¿no? Que ahí está la conciencia, el cuerpo, los factores mentales, las sensaciones y las percepciones, ¿ya? Pero la explicación que lo estoy dando es desde esta otra perspectiva para que sea más fácilmente asimilable, porque para la gran mayoría de ustedes es más fácil poder asimilar lo que es consciente e inconsciente que poder asimilarlo directamente desde los 5 agregados. No obstante, es importante para aquellas personas que están transitando hacia el mundo del budismo empezar a familiarizarse con los 5 agregados, ya que son estos 5 agregados lo que forman definitivamente esta individualidad del yo, ¿ya? No obstante, es completamente compatible el poder observar la mente desde una perspectiva de la psicología occidental como también de la psicología budista, ¿ya? Pero por ejemplo hay algunos alumnos del curso de psicología que en un principio se les hace muy difícil el poder generar este enlace entre los 5 agregados con esta forma de ver la psique del ser humano entre consciente e inconsciente, ¿ya?
pero en la medida que han podido ir ahondando en los 5 agregados, han podido darse cuenta en qué parte de los 5 agregados pueden encajar este consciente, este inconsciente, ¿ya? Pero es completamente compatible entre los dos. ¿Ya? Ahora, si me replicas un poco la segunda pregunta, o no sé si ya fue respondida dentro de la primera. No, la segunda pregunta era si a través de la meditación es solamente el método que existe para poder hacer consciente ese inconsciente. Si hay alguna otra técnica o el vivir el momento presente en el día a día también nos ayuda un poco a poder hacer consciente ese inconsciente, porque a veces reaccionamos de la nada en ciertas situaciones. Y es como dice usted, que a veces la mente busca como ese archivo de la primera impresión que tuvimos de acuerdo a lo que vivimos en el día a día. Correcto, correcto. Bueno, esencialmente tenemos la meditación Anapana o la meditación Shamatha, ¿ya? Como ejercicio para que podamos despertar nuestra conciencia y que esta conciencia tome contacto, ¿ya? Con todos estos factores mentales. Estos factores mentales están propuestos de forma consciente e inconsciente, ¿ya? Pero no basta con la meditación si yo dejo la mente suelta en el día a día. Yo tengo que ir generando también una transformación interior. Yo tengo que ver, cuando yo estoy meditando y me veo atrapado, por ejemplo, por este diálogo interno, no tengo que negar el diálogo interno. Primero tengo que darme cuenta qué característica tiene este diálogo interno. ¿Es culposo? ¿Tiende a la confrontación? Entonces, si este diálogo interno tiende, por ejemplo, a la confrontación, me doy cuenta de ello y en mi día a día trato de transformar la dialéctica. Porque cuando yo transformo la dialéctica y me escucho a mí mismo, me empiezo a reprogramar. Entonces, cuando yo empiezo a hablar cordialmente, empiezo a estimular a través de pensamientos con voluntad propia, es decir, que tiene que nacer desde tu voluntad, transformar el pensamiento mediante la verbalización, yo me empiezo a reprogramar. Entonces, cuando yo después me siento a meditar y escucho ese diálogo interno, culposo, ¿cierto?, o que me está generando siempre violencia o confrontación, en la medida que voy meditando, la voy desprogramando. Entonces, por una parte, en la meditación yo voy calmando la mente, pero en el día a día, en el estar atento, en el momento presente, empiezo a producir redes neuronales nuevas en función a esta nueva dialéctica que voy produciendo por voluntad propia. ¿Ya? Y para eso yo tengo el octuple sendero, que lo divido en 3 funcionalidades principales: Praña, Chila y Samadhi. Pero no es solamente meditar y después dejar la mente quieta, dejarla loca que haga de la suya. Porque obviamente si yo medito 1 hora en el día y después dejo mi mente suelta el resto del día, ¿quién gana? ¿Quién ganó el día? La mente suelta, la mente loca. Pero si yo medito todos los días, pero procuro en el día a día estar atento, estar consciente, ¿ya?, y empezar a transformar mi pensamiento, eso me va a llevar a sentimientos nobles. Tiene que partir por la voluntad individual y desde ahí parte todo y va a cambiar la forma en la cual los sentimientos también se van a ir relacionando en virtud de los nuevos pensamientos que vayas a tener. Una golondrina no hace primavera, es verdad, pero tiene que nacer con la primera golondrina. Y esa primera golondrina
es el primer pensamiento con voluntad propia que tú le das y que debes alimentarlo momento a momento. Eso es. Bueno, nos hemos excedido en el tiempo verdaderamente. Quisiera obviamente poder ir comentando probablemente muchas otras preguntas, pero ha sido mucha información para poco tiempo en realidad, y podríamos haber ahondado mucho más también. La verdad es que es algo que se debería haber dado con más tiempo, una segunda o una tercera, pero al menos lo que se pretende es que hayamos podido darnos cuenta de cómo la meditación puede dar su efecto en el tiempo desde un aspecto tanto espiritual, mental como biológico. Así que les doy, bueno, estoy muy agradecido obviamente de tanto por el poder conectarnos el domingo a domingo junto a ustedes, y nos vamos a estar viendo el próximo domingo a la misma hora con un nuevo tema. Así que muchas felicidades, que tengan una semana muy linda, muy compasiva, de mucha reflexión, de mucha paz interior, de buena voluntad. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes y nos vemos luego. Que estén muy bien. Gracias.